Hay juegos que cuando los vemos por primera vez en un tráiler no pensamos esto pinta mal, pensamos más bien esto pinta demasiado bien. Tráilers espectaculares, combates de otro planeta, gráficos imposibles. Pero claro, después de llevarnos muchas bofetadas a lo largo de la historia de la industria de los videojuegos, uno ya no se fía de nada. Así que en este vídeo me lancé a probar juegos que parecían una estafa, que en los trailers pintaban una cosa y que nosotros, y yo sinceramente, pensábamos que no iban a salir así. Y ya te adelanto que algunos son auténticos juegazos, y otros directamente me estafaron en la cara. Y empecé el vídeo con Crimson Desert, y la verdad es que iba con bastante desconfianza, porque llevaba varios años viendo trailers espectaculares, combates enormes, mundo abierto, físicas locas, dragones, castillos, y situaciones que parecían demasiado buenas para ser verdad. Y es que cuando me puse con Crimson Desert iba con la sospecha activada desde el minuto 1, porque este juego llevaba años enseñando trailers que parecían demasiados buenos para ser verdad. Mundo abierto enorme, combates locos, físicas por todas partes, escalada, dragones, castillos, guerras, jefes gigantes. Vamos, que parecía que alguien había metido 5 juegos distintos en una licuadora y había dicho tranquilos, que esto sale fino. Y claro, después de tantísimos retrasos y vídeos espectaculares, yo pensaba, esto huele a demo inflada para eventos, porque una cosa es enseñar un combate bonito durante 3 minutos y otra muy distinta es sostener un juego entero sin que se caiga como una mesa de camping barata. Pero cuando empecé a jugarlo me sorprendió bastante. Crimson Desert no era solo postureo visual, el mundo tenía escala, el combate era contundente, moverse por el escenario daba gusto, y cada 2×3 pasaba algo que me hacía pensar, vale, esto sí que está bastante más currado de lo que esperaba. No era perfecto porque a veces quería abarcar tanto que parecía que el juego estaba haciendo malabares con antorchas encendidas, pero aún así funcionaba. Lo que más me ganó fue esa sensación de aventura grande, de ir avanzando y encontrarse situaciones exageradas, peleas intensas y momentos que realmente parecían sacados de un tráiler, pero esta vez con el mando en la mano. Fui esperando una estafa medieval con gráficos bonitos y acabé encontrando un juegazo ambicioso, espectacular y mucho más real de lo que yo pensaba. Y de una promesa enorme pasé a otra que durante mucho tiempo fue casi sinónimo de decepción, y ese juego es No Man's Sky. Y es que cuando me puse con No Man's Sky lo hice con esa sensación de estar entrando en una escena del crimen, porque este juego durante años tuvo encima una etiqueta enorme de esto parecía una estafa, prometía un universo infinito, planetas únicos, exploración sin límites, criaturas rarísimas, batallas espaciales, comercio, misterio y claro, cuando salió, mucha gente sintió que le habían vendido el tráiler de una película épica y luego le habían dado el making of grabado con el móvil. Yo entré tarde con el morbo de comprobar si aquello seguía siendo humo espacial o si de verdad había remontado, y al principio iba desconfiado. Aterrizaba en un planeta, veía bichos deformes caminando como si hubieran salido mal en una impresora 3D, recogía materiales, reparaba la nave, miraba al cielo y pensaba, vale, bonito es, pero a ver dónde está el truco. Pero poco a poco me empezó a enganchar, porque No Man's Sky ya no era solo ir de planeta en planeta mirando piedras de colores, era construir base, mejorar la nave, descubrir sistemas, hacer misiones, gestionar recursos, encontrarte anomalías rarísimas, perderte explorando y de repente darte cuenta de que llevabas horas jugando sin saber muy bien por qué, pero sin querer parar. Lo más fuerte es que el juego consiguió algo dificilísimo: convertir una decepción histórica en una historia de redención. Pasó de ser una promesa rota a sentirse como una aventura espacial enorme, viva y llena de posibilidades. Fui esperando humo y acabé encontrando un universo entero. Después me fui a Black Myth Wukong, que también parecía sospechoso, pero por otro motivo. Porque seamos sinceros, cuando un juego aparece de la nada con un tráiler que parece demasiado bueno, con gráficos absurdos, combates espectaculares, jefes enormes y animaciones que te hacen pensar esto no puede estar corriendo en una máquina normal, lo primero que piensas es aquí hay truco, o esto sale en 2037 o al final era una demo al maquillada hasta las cejas. Encima, venía de un estudio que para muchísima gente no era precisamente conocido a nivel mundial, y claro, eso aumentaba la sospecha. Yo veía vídeos y pensaba, muy bonito el mono pegando bastonazos, pero quiero verlo cuando tenga el mando en la mano, porque en la industria ya hemos visto demasiados juegos vender humo con una seguridad que ni un comercial de enciclopedias.
pero cuando por fin lo jugué, la cosa cambió bastante rápido. Black Myth Wukong no solo se veía brutal, también se sentía potente. El combate tenía peso, los jefes se imponían, las transformaciones molaban, y cada zona tenía ese punto de fantasía oscura que te hacía avanzar solo para ver qué locura venía después. No era perfecto, pero tenía personalidad, ambición y momentos que te dejaban con cara de vale, esto sí era real. Lo mejor es que no parecía un juego hecho para cumplir expediente, sino para demostrar algo. Tenía alma, tenía espectáculo y tenía ese sabor a aventura grande de las que te absorben. Fui esperando una estafa con gráficos bonitos y acabé encontrando un juegazo con bastón y muy mala leche. Luego llegó el turno de Watch Dogs, que para mí venía con la mochila del hype maldito. Ubisoft lo enseñó como si fuera el futuro de los mundos abiertos y luego, entre el downgrade, los memes y Aiden Pearce con su carisma de gabardina triste, era fácil mirarlo con mala cara. Cuando me puse con Watch Dogs lo hice con la sensación de estar entrando en uno de esos casos donde el hype se fue de fiesta y volvió sin cartera, porque este juego, antes de salir, prometía ser prácticamente el futuro. Gráficos brutales, una ciudad viva, hackeos espectaculares, persecuciones, control total de Chicago. Y luego llegó la realidad, con el famoso downgrade, las comparaciones, los memes y la gente diciendo que Ubisoft nos había vendido una película de ciencia ficción con filtro premium. Yo lo empecé pensando a ver qué queda aquí debajo de tanta promesa rota. Y sí, al principio se nota que no era exactamente aquel tráiler que parecía sacado de otra generación. Aiden Pearce tampoco ayudaba demasiado porque tenía el carisma de una gabardina mojada. Y el tono serio del juego a veces parecía que se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Pero cuanto más jugaba, más me iba ganando, porque Watch Dogs, quitando toda la mochila del marketing, era un sandbox muy disfrutable. Hackear semáforos para reventar persecuciones, levantar volardos en el momento justo, colarme con cámaras de seguridad, manipular el entorno y resolver situaciones sin entrar siempre pegando tiros tenía muchísimo encanto. Chicago estaba muy bien recreada, las misiones tenían variedad y cuando el juego te dejaba improvisar, brillaba bastante. No era la revolución que prometieron, pero sí era un juego con ideas muy buenas y una identidad clara. Y de Watch Dogs pasé a Lost Soul Aside, que era justo el tipo de juego que me hacía sospechar desde lejos. Lost Soul Aside llevaba años apareciendo con trailers espectaculares, combates imposibles, espadazos a velocidad absurda y una estética que parecía decirte tranquilito, soy el primo perdido de Final Fantasy y Devil May Cry. Y claro, después de tanto tiempo, uno piensa, o esto sale como una joya escondida, o aquí hay más humo que en una barbacoa mal organizada. Y por desgracia, cuando lo jugué, la sospecha empezó a oler demasiado a realidad. El primer impacto visual estaba bien, sí, pero en cuanto pasaban los minutos, empezaban las grietas. Animaciones un poco raras, ritmo irregular, escenas que querían ser épicas pero sonaban a teatro de instituto con presupuesto caro, y un combate que prometía muchísimo más de lo que realmente entregaba. Lo peor es que Lost Soul Aside tenía buenas ideas. Se notaba que quería ser rápido, espectacular, elegante, con jefes enormes y combos de esos que te hacen sentir poderoso, pero todo estaba como a medio cocinar. Era como pedir un menú y que te trajeran el plato con una espada clavada encima para disimular que le faltaba la mitad. Yo seguía jugando esperando que arrancara de verdad, que llegara ese momento de vale, ahora entiendo el hype, pero no llegaba. Cuanto más avanzaba, más parecía un tráiler convertido en un juego a la fuerza. Fui esperando una posible joya incomprendida y acabé encontrando justo lo que me temía, una promesa larguísima que al final se quedó en mucho ruido, mucha pose y poca alma. Por suerte, después llegó Stalker 2, Earth or Chernobyl, otro juego que también venía cargado de dudas, retrasos y expectativas enormes. Yo pensaba que podía salir torcido fácilmente porque la saga tenía mucho peso detrás. Y sí, no era perfecto, pero tenía algo que me atrapó desde el principio: la zona. Cuando empecé con Stalker 2, iba con una mezcla de ganas y miedo porque este juego tenía todos los ingredientes para parecer una estafa de manual. Años de espera, retrasos, trailers muy potentes, promesas enormes, una comunidad con las expectativas por las nubes y encima, una saga casi mítica detrás. Vamos, el típico cóctel donde tú ya entras pensando como esto se haga torcido, internet va a arder más que una anomalía mal pisada. Y al principio lo noté áspero, no te voy a mentir. Stalker 2 no intenta caerte simpático. Te suelta en la zona, te mira a los ojos y básicamente te dice, búscate la vida, campeón.
Los enemigos pegan fuerte, los recursos escasean, las anomalías te mandan a dormir sin pedir permiso, y cada paseo por el mapa puede acabar contigo corriendo como si debieras dinero. Pero ahí está precisamente su gracia. Cuanto más jugaba, más entendía que no estaba ante un juego perfecto, sino ante un juego con una atmósfera brutal. La zona se siente peligrosa, sucia, impredecible y viva. Cada edificio abandonado parece esconder algo, cada ruido te pone nervioso. Y cada misión tiene ese punto de tensión donde nunca sabes si vas a salir con botín o con el orgullo roto. Lo que parecía una promesa demasiado grande acabó siendo una experiencia muy especial. Con fallos, sí, pero también con personalidad, ambición y momentos que se me quedaron grabados. Luego me metí con Silent Hill 2 Remake y aquí sí que iba con miedo real, porque rehacer Silent Hill 2 no es tocar cualquier juego, es tocar una vaca sagrada del terror psicológico, y encima lo hacía Bloober Team, un estudio que tenía ideas interesantes, sí, pero también una mochila enorme de dudas. Vamos, que mucha gente no esperaba un remake, esperaba una autopsia con gráficos modernos. Yo empecé pensando como se cargue en la niebla el tono o a James mirando al vacío como si hubiera olvidado apagar el horno, esto se hunde. Porque el original no daba miedo solo por los monstruos, daba miedo por lo incómodo que era todo. La ciudad, los silencios, los pasillos, esa sensación de que el juego no quería asustarte con un susto barato, sino quedarse a vivir dentro de tu cabeza sin pagar el alquiler. Pero al jugarlo, la sorpresa fue enorme. Silent Hill 2 Remake no se limitó a copiar el original con mejores gráficos, sino que supo mantener esa incomodidad, esa niebla pesada y ese mal rollo que hacían que Silent Hill 2 se te quedara dentro de la cabeza. La niebla seguía pesando, los escenarios estaban recreados con una tensión brutal, el combate era más moderno sin convertirlo en una feria de escopetazos, y cada encuentro seguía sintiéndose sucio, torpe y desesperado. Lo mejor es que no parecía un simple lavado de cara, parecía una nueva forma de volver a sentir ese mal rollo, pero con una puesta en escena mucho más potente. Yo iba esperando que el remake se resbalara en su propia ambición, y acabé atrapado en esa ciudad otra vez. Después de todo esto necesitaba algo más caótico y ahí apareció Palworld, que desde fuera parecía una broma hecha videojuego. Porque, seamos sinceros, desde fuera parecía una idea demasiado absurda para ser real. Criaturas adorables, supervivencia, bases, armas, exploración, fabricación, jefes, cooperativo. Y encima tus bichos trabajando como si hubieran firmado un contrato dudoso en recursos humanos. Yo lo veía y pensaba, esto o es una genialidad o es una estafa con Pokémon de mercadillo y escopetas. Al principio iba con muchísima desconfianza. Capturaba pals, talaba árboles, picaba piedra, montaba mi base. Y no podía quitarme de la cabeza que todo parecía una mezcla imposible de ideas robadas de otros juegos. Era como si alguien hubiera metido Pokémon, Ark y Minecraft en una batidora y luego hubieran dicho, sí, esto va a funcionar. Y lo peor es que funciona, y mucho. Porque Palworld tenía ese punto adictivo de solo una cosa más y lo dejo, que es la mentira más grande desde mañana empiezo la dieta. Siempre había algo que tenía que mejorar, una criatura nueva que tenía que capturar, una zona peligrosa que explorar, una base que optimizar, o un jefe que me partía la cara por confiarme demasiado. No era solo un chiste de los pals con armas, es un juego sorprendentemente divertido, con progreso constante y una libertad que me enganchaba muchísimo. Y entonces llegó Foam Stars, que parecía otro caso de juego colorido con una idea llamativa, porque desde el primer tráiler olía a tenemos Splatoon en casa, pero con espuma, personajes demasiado intensos y una estética que parecía diseñada en una reunión donde alguien gritó que todo sea muy colorido y muy moderno. Y claro, yo quería darle una oportunidad, porque a veces estos juegos parecen una copia descarada, y luego te sorprende bastante, pero aquí la sorpresa fue más bien comprobar que mis alarmas no estaban tan locas. Al principio intenté entrar con buena actitud, me puse a disparar espuma, a cubrir el escenario, a moverme por montañitas improvisadas y pensé, vale, la idea puede tener gracia. El problema es que esa gracia duró menos que mi paciencia en una partida llena de tutoriales. Todo se sentía raro, como si el juego tuviera energía, colores y ruido, pero le faltara una razón potente para seguir jugando. Los combates eran caóticos, sí, pero no de esa forma divertida donde dices una más y lo dejo. Era más bien un caos de no sé bien qué está pasando, pero seguro que alguien en marketing está muy orgulloso. Los personajes intentaban tener personalidad, pero muchos parecían diseñados para vender skins antes que para caer bien. Y cuanto más jugaba, más claro lo tenía. Foam Stars no parecía una estafa por ser distinto, parecía una estafa porque daba la sensación de estar construido alrededor de una moda, no de una idea fuerte.
Fui esperando una sorpresa espumosa y acabé encontrando un baño de burbujas bastante vacío. Y para cerrar este vídeo jugué a Vampire Survivors, que fue el caso más humilde y a la vez uno de los más peligrosos, porque al verlo pensé, ¿esto es el juegazo del que todo el mundo habla? Y es que cuando me puse con Vampire Survivors lo hice pensando, vale, esto tiene pinta de ser el típico juego barato que internet ha decidido elevar a obra maestra por puro meme, porque visto desde fuera no parecía gran cosa. Un personaje diminuto, un mapa casi vacío, enemigos viniendo en masa, gráficos muy simples y un sistema donde tú ni siquiera atacas manualmente. Vamos, que mi primera impresión fue, ¿pero esto es un juego o una pantalla de carga que se ha venido arriba? Al principio iba totalmente desconfiado. Caminaba por el escenario, mi personaje lanzaba cuchillos, látigos o rayitos él solo, y yo solo tenía que moverme para no morir aplastado por una marabunta de esqueletos, murciélagos y bichos raros. Parecía demasiado básico, casi como si el juego me estuviera diciendo, tú tranquilo que ya juego por ti. Pero ahí estaba la trampa buena. A los pocos minutos empecé a subir de nivel, a elegir mejoras, a combinar armas, a ver la pantalla llenarse de enemigos y efectos, y de repente mi cerebro hizo clic. Vampire Survivors no necesitaba gráficos caros ni cinemáticas eternas, porque tenía una cosa muchísimo más peligrosa: progreso constante. Cada partida era una bola de nieve. Empezaba débil, sobrevivía como podía y acababa convertido en una trituradora medieval con luces de feria. Y lo peor es que siempre pensaba, una más y lo dejo. Mentira, mentira absoluta. Y al final, después de pasar varias horas jugando a todos estos juegos, me queda una cosa bastante clara. Y es que, en algunos casos, no hay que fiarse de una primera impresión y sobre todo de un tráiler. Pero, al final, la única forma de comprobarlo es jugándolos. Y ahora, déjame abajo en comentarios cuál es el siguiente reto que debería hacer en este formato de vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas y te ha gustado este vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.